nuestro amigo Adolfo Storni, que nos está dando un curso semana por semana de lo que fueron los presidentes argentinos. Cuando Argentina estaba entre los 10 mayores países del mundo, señores, hoy estamos en el grupo entre los 60 y los 70. Entonces, a ver, que quede claro, no nos quedemos con el caballo blanco de San Martín. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, contentos de estar en la Argentina y contentos por escucharte y esperamos tus comentarios que nos nutren en conocimientos. Siguiendo este orden de charlas tuyas, ¿hoy vas a hablar de Avellaneda? Sí, correcto, hoy vamos a hablar de Nicolás Avellaneda, una vida muy corta, vivió solamente 48 años, pero una intensidad, una cantidad de obras y realizaciones. Yo considero a la presidencia de Avellaneda como una de las 5 mejores presidencias. Tal vez mucho de su obra pasó desapercibida porque su presidencia estuvo entre dos gigantes como fue Sarmiento y Roca, con lo cual estar a la altura y en algunas cosas hasta fue mejor, es un esfuerzo enorme. Fue una persona que desde muy joven ocupó cargos públicos, fue legislador provincial en la provincia de Buenos Aires, fue senador nacional, fue funcionario de la justicia tucumana, ofició como defensor de pobres y menores, fue profesor de economía política en la Universidad de Buenos Aires, luego de ser presidente fue rector de la Universidad de Buenos Aires, trabajó como abogado en el estudio del doctor Roque Pérez, que era el jefe de la masonería argentina, y ahí en ese estudio lo conoce a Sarmiento, que tiene una amistad y una colaboración durante muchas décadas y una relación ya familiar. La historia personal de Avellaneda comienza en forma trágica cuando él tenía 3 años. Su padre, que había estudiado en Buenos Aires, había regresado a la provincia de Tucumán, siendo gobernador de Tucumán, desconoce a Rosas como dictador y le saca el manejo de las relaciones exteriores, y Rosas manda un ejército a cargo de Oribe, que era un uruguayo que hacía todos los trabajos sucios que Rosas le encomendaba al interior del país. Lo derrota militarmente en Famaillá y luego lo alcanza en Metán y lo asesina y lo decapita. La cabeza del padre de Nicolás Avellaneda, Marco Avellaneda, también conocido como el mártir de Metán, la exhiben en la plaza principal de Tucumán, está un tiempo, hasta que la madre de Avellaneda, en forma muy audaz, recupera la cabeza, ¿no? Bueno, así empieza la historia. Ellos emigran a Bolivia, al pueblo de Tupiza, hasta 9 años exiliados. Después, sobre el final del gobierno de Rosas, vuelven a Tucumán. Cuando tenía 13 años va a estudiar a Córdoba, entra al Colegio Montserrat, donde se preparaban para la universidad. Bueno, la cuestión es que él estudia ahí, no se llega a recibir, después se recibe unos años más tarde en la Universidad de Buenos Aires, y ya en la época de la Confederación, con Urquiza como presidente, su familia, que estaba muy vinculada y tenía relaciones tanto como la Confederación y la provincia de Buenos Aires, que estaban separadas en esa época, él decide irse a Buenos Aires. En Buenos Aires trabaja como periodista, trabaja como abogado, y luego hace esa carrera política que fue muy intensa. Fue ministro de Instrucción Pública de Sarmiento. A Sarmiento se lo conoce como un ministro, como un presidente que dedicó mucho y hizo mucho por la educación, pero en realidad el que hacía la diaria era Avellaneda como su ministro. Durante el ministerio de Avellaneda, en el gobierno de Sarmiento, se abrieron 800 escuelas primarias, decenas de escuelas normales y de colegios nacionales. Fue realmente el trabajo que hicieron, él como ministro fue excelente, y él inicia una costumbre que lo hizo como ministro, primero como ministro de la provincia de Buenos Aires y luego como ministro nacional y después en la Universidad de Buenos Aires, de escribir las memorias de lo que se había hecho, y eran verdaderos obras de gobierno, ¿no? Tratados sobre
lo que había que hacer, de cómo se gestionaba la función pública. Es electo presidente, él le toca asumir como presidente y entregar el mando a su salida en medio de dos revoluciones. En 1874 los mitristas, que no aceptan su victoria acusándolo de fraude, y después ya en 1880 cuando Avellaneda en los últimos días federaliza la ciudad de Buenos Aires y los porteños al mando de Tejedor desconocen eso y también desconocían la victoria de Roca en el colegio electoral. La cuestión que él como presidente fue uno de los, yo considero que fue uno de los 5 mejores presidentes, pacificó al país, hizo la conciliación con los mitristas, incorporándolos al gabinete, pero también dictando una amnistía para todos los militares que se habían levantado, hace la campaña del desierto, incorpora toda la Patagonia, crea la gobernación de la Patagonia, hace un trabajo en la economía de saneamiento muy importante. Todos le decían que había que defoltear la deuda externa, él no defolteó la deuda y hizo un ajuste fiscal enorme, suspendió la convertibilidad del peso, achicó el presupuesto, bajó sueldos, despidió empleados, pero mantuvo el crédito público y eso después le permitió a la presidencia siguiente, la de Roca y las subsiguientes, tener la posibilidad de emitir deuda y atraer capitales porque él mantuvo el crédito público. Durante su gobierno se realizan la primera exportación de cereales y de carne, que de alguna manera generó la riqueza desde finales de la década del 70 del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Que fueron los principales productos exportados. Como dije antes, hizo la Federalización de Buenos Aires, clausurando definitivamente la rivalidad que había entre Buenos Aires y el interior, que nunca se había terminado de dirimir prácticamente desde 1810 hasta 1880, fueron 70 años de desencuentros entre las provincias y Buenos Aires. Hizo mucho por la educación, hizo mucho por la inmigración. A eso quería llegar, a la inmigración. En 1876 él aduce la ley de inmigración y eso le da mucho auge a la inmigración argentina, ¿no? Él se duplica la inmigración respecto al periodo presidencial anterior, hizo mucho por la colonización, creando colonias agrícolas, llevó el ferrocarril hasta Tucumán y hasta Mendoza, que eso favoreció mucho el desarrollo de las industrias locales como fue el azúcar y el vino, y hizo la ley de marcas y patentes, se estableció el sistema métrico decimal, realmente una presidencia muy fecunda, con muchas obras, y cuando él le preguntaban qué había sido lo más importante de su gobierno, si había sido la federalización de Buenos Aires o la campaña del desierto, él decía: lo más importante de mi gobierno fue la primera exportación de trigo. Él veía que la verdadera riqueza del país estaba en la producción y en la exportación. Así que fue una persona, hubo una discusión, una ley de aduanas durante su gobierno, se funda el Club Industrial, que es el antecesor de la Unión Industrial, y había, digamos, algunos políticos de la época ya pregonaban algunas políticas o medidas proteccionistas, y Avellaneda decía que la mejor protección que se le podía dar a la producción era acercarla a los mercados, ¿no? Él creía que las producciones se hacían competitivas con ferrocarriles, con comunicación, con telégrafo, con escuelas, así que fue una presidencia muy fecunda, y cuando él entrega el mando le dice a Roca: los tiempos han sido tormentosos, pero he hecho lo mejor que lo pude, ¿no? Él tiene otra frase muy, muy conocida, que después podemos decir que Churchill lo imita, que cuando se hablaba de la crisis de Argentina, ¿no? Que tenía una crisis económica muy fuerte, sobre todo con un problema de deuda, y decía que los argentinos economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder a los compromisos públicos, ¿no? Era una persona que prefería que el Estado haga un esfuerzo, pero no condicionar o hipotecar el futuro del país. Realmente una persona que en estos 48 años fue muy, muy fecunda su obra, muy respetado, siempre buscando los consensos. Fue el primer presidente que llega sin disparar un tiro, sin saber usar un arma. Todos los presidentes anteriores a él, en algún momento de su vida,
o eran militares profesionales o habían estado participando en alguna guerra civil o internacional. En el caso de Avellaneda fue el primero que nunca tuvo que usar un arma, ¿no? Para hacerse paso en la vía política. Así que fue, podemos decir que uno de los mejores presidentes que tuvimos. Y uno de los más jóvenes, ¿no? Porque tenía 37 años cuando asumió. Correcto, tenía 37, después cuando asume Roca tenía 36, fue unos meses más joven, pero sí, fue una persona, fue ministro provincial a los 29 años, escribió un libro sobre las leyes, estudios sobre las leyes de tierra, se llamaba el libro, a los 25 años, o sea, fue un tipo muy precoz. Él cuando entra a la Universidad de Córdoba, que era muy jovencito, estaban dudando si le iban a dar el ingreso, ¿no? Y él le dice a los que lo examinaban, ¿no? Que seguramente estaría el rector ahí, le dice que el infortunio hace precoces a los hombres. Y realmente era un tipo, él le gustaba mucho la literatura, fue un gran periodista, escribió antes de ser presidente, y después cuando deja de ser presidente prácticamente escribía en casi todos los diarios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era una persona que tenía mucho talento literario, él le gustaba mucho la literatura y siempre creía que se iba a dedicar a eso, pero bueno, lamentablemente muere muy joven. Él tenía problemas renales y eso le generó una muerte prematura, y muere en alta mar, volviendo a Buenos Aires, muere en alta mar, y la familia puede enterrarlo en Buenos Aires. Uh-huh. Qué interesante. ¿Quiénes son para vos los 5 presidentes que hacías mención que fueron los mejores de Argentina? Bueno, para mí el número 1 es Roca, el segundo es Avellaneda, el tercero es Sarmiento, el cuarto es Marcelo T. Alvear, el quinto Frondizi, el sexto Urquiza. Estamos hablando de todo, casi todo. Y ahí empieza ya a la decadencia. Más. No digo decadencia, pero a discutirse más, porque más allá de la afinidad que puede tener con alguno, con la postura política, pero a mí me gusta juzgar por obras, ¿no? Y por cómo si dejan el país mejor o peor, pues en definitiva uno tiene que juzgar a los presidentes cómo deja el país, si lo deja mejor o peor que cuando asumió. Y todas estas personas que yo nombré, todos dejaron el país mucho mejor. Uh-huh. Muchos por ahí tuvieron un periodo dorado, una época de gloria, pero cuando uno hace el balance, el país estaba peor al final de su mandato. Y ya, sobre todo en la historia reciente, ¿no? Que no podemos decir fulano, mengano han sido grandes presidentes, porque todos han dejado peor. Antes los indicadores eran crecimiento del ferrocarril, inmigración, riqueza, exportación. Ahora nos conformamos con cosas mucho más módicas, que es la pobreza. O sea, hoy lamentablemente medimos a los presidentes por la pobreza. Y la verdad que cuando uno ve el recorrido del 83 a la fecha, todos han hecho crecer la pobreza. Bueno, en esa época Argentina atraía población, venía gente de Europa, de Medio Oriente, de países limítrofes, y todos querían participar del sueño hacer la América, pero en Argentina, ¿no? Y Avellaneda fue para mí estos presidentes que dejó el país mucho mejor, porque modernizó el Estado, vio coyunturas internacionales, como fue la oportunidad de hacer la campaña del desierto, y bueno, incorporó un tercio del territorio. Después, cuando Roca en la siguiente presidencia hace la campaña del Chaco, ahí se incorpora otro tercio más. O sea que Argentina, hasta la presidencia de Avellaneda, era un tercio de lo que era ahora. Avellaneda, con el Ministerio de Guerra a cargo de Roca, incorpora un tercio, que fue toda la mitad de la provincia de Buenos Aires, y La Pampa, y el sur de Entre Ríos, sur de Córdoba y sur de Mendoza hacia abajo. Todo eso se hace en la presidencia, se inicia en la presidencia de Avellaneda, se termina en la presidencia de Roca. Entonces fue una persona, el desarrollo que fue económico, digamos, lograr que Argentina, las exportaciones que había tenido Argentina eran siempre muy básicas. Originariamente era el cuero, la carne, después la carne ensalada,
después las lanas, y después tiene que venir la irrupción de lo que fue los cereales y la carne que empieza en el gobierno de Avellaneda. Entonces eso nos dio a nosotros una riqueza como país productor y exportador, y Argentina, a través de las medidas que se inician en todas estas presidencias fundadoras, ¿no?, de Urquiza en adelante, Argentina llegó a tener el 3% del comercio mundial. Eso equivaldría a decir que tendríamos exportaciones casi de 10 veces superiores a las actuales. Imagínense lo que sería Argentina exportando 700.000, 800.000 millones de dólares, ¿no?, en vez de los 90.000 actuales, que gran parte de eso a veces es viento de cola porque es efecto precio, no es efecto cantidad. Entonces Argentina en esos años tenía la posibilidad de hacer políticas donde crecía la producción, nos insertábamos en los mercados, atraíamos a gente para poblar al país, y de alguna manera se generaba riqueza, y se generaba riqueza genuinamente, ¿no?, con un Estado que era fuerte pero chico, y no entorpecía la vida de los ciudadanos, sino todo lo contrario, trataba de darle condiciones a través de la educación, de la infraestructura, para y de buena legislación como para que puedan desarrollarse. ¿Y la decadencia para vos comienza cuándo, históricamente? Para mí la decadencia empieza con prácticas populistas en el gobierno de Irigoyen. Ahí empieza la decadencia. Por eso podemos hablarlo en otra charla, pero para mí empieza ahí. Irigoyen incorpora o vuelve a traer muchas prácticas que venían del rosismo. De hecho, la familia de Irigoyen, a través de su madre, o de la familia de su madre, los Alem, tenían vinculaciones fuertes con el rosismo. Yo creo que Irigoyen hace empieza a llenar de ñoquis al gobierno, pone a los amigos, la ley de alquileres, congelando los alquileres, interviene en todas las provincias, aunque sean del mismo partido, porque no estaba de acuerdo. Nunca asiste al Congreso, ese ninguneo que él hacía, no hablaba con la oposición. Es una persona que puede tener, digamos, el valor de haber sido el primer presidente electo en una elección sin mucha trampa, pero la realidad es que en esa elección votó el 10% de los argentinos, tampoco era que fue una explosión de democracia. Claro, porque en definitiva los que votaban estaba acotado, ¿no? Claro. Sí, mira, Argentina tenía 6 millones de habitantes y votaron 600.000, y ganó en el colegio electoral con algunas negociaciones, y básicamente porque los conservadores se dividieron, y bueno, hay un hecho trágico en la historia argentina, que fue la ruptura entre Roca y Pellegrini a principios de siglo, que eso, cuando se quiebra el PAN, que fue, digamos, me olvidaba de algo muy importante. Avellaneda es uno de los fundadores del Partido Autonomista Nacional, junto a Roca, Sarmiento, Juárez Celman, Dardo Rocha, todos estos personajes tan trascendentes en la historia argentina fundan el Partido Autonomista Nacional, que prácticamente entre finales de la década del 70 y hasta que Victorino de la Plaza entrega el poder a Irigoyen, gobernó Argentina, y lo gobernó muy exitosamente, con errores y con vicios a veces en las elecciones, pero era la forma en que se votaba en casi toda parte del mundo, ¿no? O sea, el voto libre era casi como una utopía, ¿no? Había un montón de manias y trampas, y se utilizaba el ejército, la policía, los bomberos, la prensa y los compadritos, ¿no? O sea, es una época que el voto era bastante amañado, pero bueno, eso es otro contexto, ¿no? Es difícil de entenderlo, pero bueno, si uno va hoy al conurbano o en muchas provincias, también se sigue votando como se votaba en la época de los conservadores, ¿no? O sea que no tampoco casi con el voto cantado de lo que pasaba antes, si sigue pasando ahora. Casi con el voto cantado, ¿no? Claro. Sí, más o menos. ¿Cuántas cosas en la historia necesitamos conocer para dejar de quedarnos con ese famoso caballo blanco de San Martín y entender de dónde venimos, ¿no? Porque fíjate, vos nos hablás de los mejores presidentes argentinos, y en definitiva el presidente más reciente de los que vos hablás es el desarrollista, ¿no? Sí, yo creo que después de Frondizi no hay ningún político argentino
que haya podido trazar pensarlo al país, porque el país, digamos, hay que pensarlo y después hay que ejecutar, ¿no? Y yo creo que después de Frondizi prima el corto plazo, prima la violencia política, priman, digamos, proscripciones, bueno, hay un montón de problemas que hay que se suman, digamos, pero básicamente el populismo se hace muy fuerte, digamos, en las prácticas políticas, y eso afecta la economía, y obviamente cuando no hay crecimiento económico, no se genera riqueza, hay generación de pobreza por el crecimiento poblacional, y bueno, las tensiones aumentan, y bueno, eso es lo que le pasa a Argentina desde hace más de medio siglo, ¿no? Nosotros no estamos generando riqueza, y digamos las tensiones son cada vez más fuertes, porque bueno, en un país donde prima la pobreza, prácticamente ahora estamos en un punto donde los pobres son más que los ricos, o a la clase media, ¿no? Porque tampoco hay que ser rico, sino hoy en día básicamente hay que tener casa, educación, salud y trabajo, y lamentablemente la mitad no tiene casa, no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene salud. Entonces eso produce tensiones políticas y produce malas prácticas, ¿no? Porque cuando hay pobreza hay malas prácticas y hay toda una cultura de la dádiva y las prebendas y el asistencialismo y el manejo discrecional que bueno hace que no se realicen buenas políticas. A Argentina le están fallando tener buenas políticas, y la verdad que hoy no son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Falta compromiso nacional, ¿no? Sí, falta un poco más, en el buen sentido, ¿no? Más de espíritu patriota, ¿no? O sea, pensar más en el país, menos en la quinta, menos en el patrimonio, en el puesto, en la prebenda y en el curro, y bueno, pensar un poco más en el país. Nosotros tenemos que lograr que la gente se dedique a trabajar o a estudiar y no estar pensando a ver cómo le saco guita al Estado o cómo hago guita sacándome el Estado de encima, ¿no? Que es toda la gran economía negra que hoy tenemos en Argentina. Bien, realmente apasionante, ¿no? Es para hablar toda la noche de esto. Pero bueno, el tiempo nos lleva a que nos deje con la pica para la próxima charla. ¿De quién vas a hablar la semana que viene? Bueno, no podemos volver a hablar de Roca porque ya hablamos hace unas semanas, así que no lo vamos a repetir. Vamos a seguir con su continuador, que fue Juárez Selman. Juárez Selman. Bien. Miguel Ángel Juárez Selman, cordobés. Un presidente también que se lo conoce poco, ¿no? Muy poco conocido, sí. Muy poco conocido. Y hasta mal, digamos, lo poco que se lo conoce mal. Un presidente, digamos, bastante denigrado y bastante ninguneado por la historia, pero, digamos, se confunden a veces que llegó por influencia de su concuñado, pero yo lo que voy a contar en la semana que viene es que también él tenía sus méritos propios, ¿no? Bien. Entonces nos encontramos el miércoles que viene. Sí, cómo no. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, te mandamos un abrazo y gracias por estar. Chao. Adiós. Bien, vamos a un tema musical y seguimos disfrutando de esto. Historia y valores. El programa de la Fundación